Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Pablo Alberto Vargas del curso de cálculo diferencial. El día de hoy vamos a ver las aplicaciones que tenemos de las derivadas en la ingeniería ambiental. Claramente, en casi todas las ingenierías las derivadas son algo fundamental, incluida la ingeniería ambiental. Es muy importante ya que con ella operan los sistemas de recolección de residuos, ya que con ellas podemos calcular cómo funcionan los sistemas de potabilización del agua y sus diferentes parámetros químicos y físicos que ocurren mientras están ocurriendo todos estos procesos. Y asimismo, casi todos los estudios químicos que vamos a terminar realizando en ingeniería ambiental, de una u otra manera vamos a terminar usando las derivadas como herramienta. Para ello, vamos a ejemplificar el siguiente ejercicio. Bueno, en la preparación del siguiente ejercicio nos damos cuenta que un ingeniero ambiental está probando el uso de una nueva bacteria para luchar contra la contaminación de superficies en petróleo. Esta bacteria ayuda a disminuir la cantidad de los químicos y agentes peligrosos que hay en los derrames de petróleo, pues comiéndoselo y volviéndolo algo como biodegradable, por así decirlo. Entonces, tenemos que este ingeniero se da cuenta que esta bacteria crece en función del tiempo a la velocidad de la siguiente función. En relación de que tratamos que n va a ser el número de bacterias que vamos a tener y t va a ser el tiempo. Entonces, al decirnos que las bacterias crecen en esta función, nos hacen las siguientes dos preguntas. Entonces, cuando nos preguntan cuántas bacterias habían al momento de hacer la deposición de estas bacterias en la superficie, analizamos esto en razón de cero, que es el momento 1 cuando ingresamos las bacterias al agua. Entonces, esto nos lleva, perdón, aquí me faltó una t. Esto nos lleva a que t va a ser igual a 0 menos 510 por 0 a la 2 más 3600 por 0 más 2000. ¿Qué nos indica esto? Que en el momento 1 habían 2000 bacterias nada más al momento de ingresar las bacterias al sistema hídrico. Siguiente nos pregunta cuántas bacterias habían a las 10 horas del ingreso de estas bacterias en el agua. Entonces hacemos nuevamente la operación en razón a 10, en donde vemos 20 por 10 a la 3 menos 510 por 10 a la 2 más 3600 por 10 más 2000. Al operar todo esto, encontramos un número final de 7000 bacterias. A las 10 horas de haber ingresado al sistema nuestras primeras 2000 bacterias. Bueno, seguido a eso, entonces, en nuestro estudio, el ingeniero se pregunta en qué momento el número de bacterias está creciendo y está decreciendo. Entonces, al derivar la función, obtenemos n igual a 60 t al cuadrado menos 1020 t menos 3600. Esa es la derivada de la función anterior. Sin embargo, aquí tenemos que igualarlo a 0 pues, para saber en qué momento están creciendo las bacterias o empiezan a crecer. Entonces, de la misma forma, si evaluamos en 0, tenemos que 60, 0 al cuadrado menos 1020 por 0 menos 3600 nos da un total de 3600 bacterias. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que en el momento inicial la bacteria comienza a crecer a una velocidad de 3600 bacterias por hora. Eso nos determina el crecimiento. Nuevamente con nuestra función, ahora evaluamos en 10,
Recordemos que antes evaluamos en cero para saber el momento inicial si estaban creciendo o decreciendo. En efecto, nos dimos cuenta que al principio comienzan a crecer a un ritmo de 3.600 bacterias por hora. Sin embargo, aquí nos vamos a dar cuenta que al operar en 10, menos 3.600, al operar eso, nos obtenemos un resultado de menos 600. ¿Qué significa esto? Al 600 ser menor a 0, esto nos indica que a las 10 horas vamos a tener que hay un crecimiento, bueno, un decrecimiento de 600 bacterias por hora. Entonces, menos 600 bacterias sobre hora vamos a obtener. Entonces, respondiendo a las dos preguntas, ¿en qué momento empieza a crecer? Crece notablemente cuando tenemos el momento inicial 0. Sin embargo, a las 10 horas vamos a observar que hay una disminución en la efectividad de las bacterias. Pues habiendo en efecto este marcado decrecimiento en la población de bacterias que se está reproduciendo. Siguiendo con el estudio del ingeniero, entonces nos preguntamos en qué momento comienza a notarse como tal el efecto de la bacteria en el agua. Entonces, comenzará a notarse claramente cuando el número de las bacterias aumente. O sea, en este momento estamos diciendo que es cuando la función pase de decreciente a creciente. En este momento vamos a notar un mínimo, que es el momento en donde las bacterias pausan su rendimiento y, como quien dice, empieza a disminuir su efecto. Entonces, para calcular esto tenemos que despejar el tiempo, en donde vamos a ver que vamos a hacer uso de la ecuación cuadrática. Entonces obtendremos dos resultados, un x1 y un x2, los cuales harán equivalencia a los tiempos de efectividad de nuestra bacteria, siendo el primer tiempo 1, 5 horas. De haber iniciado el experimento, vamos a notar ese mínimo del que estamos hablando, en donde a las 5 horas de iniciado el experimento, las bacterias empiezan a disminuir su rendimiento. Sin embargo, nuestro segundo resultado de la ecuación cuadrática nos indica el momento en el que nuevamente empieza a aumentar la efectividad de la bacteria, que es a las 12 horas de iniciado el experimento, ya que el aumento de las bacterias propicia que nuevamente vuelva a ser efectivo el uso de la bacteria en el agua. Tras el análisis de nuestro ingeniero ambiental, podemos denotar entonces que el uso de las funciones modeladas a través del uso de las derivadas nos puede permitir el cálculo de diferentes variables tan sencillas y tan simples para mi carrera como la determinación del crecimiento de una bacteria en un sistema hídrico, en una planta de tratamiento de aguas, cómo los sistemas de recolección de residuos hacen uso de dichas bacterias por su efectividad y cómo podemos elegir una u otra dependiendo de esta efectividad en el agua y en sus diferentes componentes orgánicos e inorgánicos. De la misma forma, entonces podemos deducir que en el caso de nuestro ejercicio, el crecimiento de las bacterias variará en función del tiempo. Muchas gracias.